Bueno, queridas amigas, queridos amigos, ante todo agradecerle a esta CONEP que nos permite una vez más la ocasión de estar en este país tan querido y tan amigo, al cual he vuelto y revuelto a lo largo de muchos años, como periodista primero, como político más tarde, en las circunstancias más diversas. No puedo olvidar una, que siempre la comento, que fue allá año 92-93. Panamá saliendo de las turbulencias políticas de aquel tiempo. Y Naciones Unidas nos invita al presidente Belisario Betancur de Colombia, maravilloso ciudadano de América, exquisito cultor de nuestro lenguaje castellano, espíritu superior, y a mí a que hiciéramos lo que llamaron una facilitación de diálogo en esas palabras que usa a veces la burocracia internacional, pero que en este caso iba al caso, porque partimos todos a Bambito en un avión y la partida no presagiaba nada bueno, no se saludaba nadie. Nadie. Ustedes imaginan los nombres que había entonces para tener alguna idea de quiénes eran aquellos personajes con los que estábamos transitando, ¿no? Bueno, y que venían de aquel momento terrible. Bueno, allá nos encerramos en una especie de claustro, Belisario y yo, a encantar serpientes. Terminamos al final cantando boleros y tangos y volvieron todos en paz. Y en paz ha vivido Panamá desde entonces. Y eso nos hace muy felices, porque esa continuidad institucional y esa continuidad política es la base de la prosperidad. En tiempos como los que estamos viviendo, estamos en medio de un cambio de civilización del cual nos enteramos que estaba ocurriendo cuando se cayó el muro de Berlín. Y como ya no estábamos obligados a dividirnos entre aquellos dos campos políticos y filosóficos, el de la democracia liberal de un lado, el del socialismo del otro, en que parecíamos entrando ya a la paz eterna, a la paz perpetua de la que hablaba Kant en su famoso ensayo. Sin embargo, los tiempos fueron mostrando otras cosas. Y la globalización venía ocurriendo porque era un fenómeno científico y tecnológico. No lo había decretado nadie. Y ese cambio de civilización y esa globalización tenía sus particularidades porque tan científico y tecnológico y silencioso había sido el cambio que no tenía conducción. Porque la gran globalización del final del siglo XV y XVI, de la cual somos hijos todos nosotros, la condujeron España y Portugal. La del siglo XIX la condujo Inglaterra. Pero luego de que vivimos el mundo bipolar, nos encontramos con que el mundo se había globalizado por la comunicación, el mundo se había intercomunicado por la ciencia, que nos habíamos encontrado con que los humanos nos comunicábamos distinto, producíamos distinto y la riqueza ya era otra, hasta el punto ya que la famosa lista de Forbes no aparecían ni los banqueros ni los fabricantes de automóviles, sino estos personajes jovencitos que aparecían allí con mirada extravagante y que solo producían esos fenómenos inmateriales que nos siguen conduciendo. Pero en medio de ese cambio y de esa globalización, y más allá de las guerras o de conflictos particulares que hubo, hemos vivido en los últimos tiempos ya algunos fenómenos de retroceso. El 2008 fue una crisis financiera bancaria que marcó los límites de la libertad financiera y que ya ahí introdujo algunos elementos restrictivos de la globalización. Ya la capacidad financiera de comunicación no podía ser
absolutamente libre en la medida en que pasaba a tener enormes y a significar enormes riesgos. Luego empezó una cierta competencia en los productos tecnológicos entre China y Estados Unidos, y Estados Unidos empezar a restringir las importaciones tecnológicas desde China. Pero luego nos encontramos ahora, sorpresivamente, con dos fenómenos absolutamente anacrónicos, fuera del tiempo, fuera de la previsión, fuera del tiempo histórico, que parecían ya librados solo a las historias medievales con sus pestes, o la literatura a través del libro de Albert Camus y de tantos otros que escribieron sobre pestes centenarias o milenarias. Una peste, una pandemia universal, un retroceso inesperado. Y luego una guerra europea. ¿Cómo una guerra europea? Pues esos dos fenómenos allí están. Y nos han desafiado este mundo. Y nos han provocado consecuencias para todos. Y aún, este es mi ancestro italiano, no puedo con las manos. Somos todos gasmanescos. Entonces, la pandemia. La pandemia produce efectos impresionantes, muy relevantes. Primero, un fenómeno absolutamente universal y global, como es justamente una pandemia, nos pone en evidencia la debilidad del sistema institucional internacional que veníamos construyendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización internacional estaba superada, no pudo manejar el tema. La insolidaridad campeó. Cada uno hizo lo que se le ocurrió. Cada país asumió el camino que pudo. Y eso nos puso realmente en el espejo de una realidad que aún hoy la tenemos. No teníamos la capacidad de regular fenómenos tan importantes, aún como ese, de tan enorme y profunda repercusión humana. Y eso allí está. Eso quedó. Y espero que nos haya quedado de algún modo como enseñanza y como semilla fértil de lo que tenemos que pensar. En segundo lugar, esa pandemia recuperó la centralidad del Estado. Veníamos de años y años en los cuales el Estado venía siendo limitado, de algún modo cercenado, cuestionado en sus intervenciones y por lo internacional o por lo nacional, de algún modo venía retrocediendo en su capacidad de manejo del Estado, hasta que la crisis pone al Estado en el centro. La sociedad, en el pánico, mira al Estado. Le pide protección, que es para lo que nació el Estado. Así nacieron las primeras polis griegas, para proteger. Y esa centralidad del Estado fue un hecho muy relevante, también muy preocupante, porque en muchos países fue el instrumento para que esa autoridad excesiva, casi omnipotente e indiscutida, porque ¿quién iba a discutir las medidas que se hacían en nombre de la salud pública?, también generara en algunos de nuestros países muchos problemas de excesos frente a los derechos humanos y a los derechos individuales. El tercer impacto es el más obvio, el económico. El año 20 será recordado, el 2020 de este siglo, como uno de los de mayor caída más abrupta económica que haya ocurrido. Porque fue abrupta, se detuvo todo, se paró. Y eso lo hemos ido recuperando y en general ha habido un proceso de recuperación fuerte. Lo documentaba aquí el video hace un rato en Panamá, lo podemos hablar también
de nuestro país, pero ha costado. Ha costado. Y ahora nos encontramos con muchos cambios también, porque se perdieron muchos empleos. Hablo en nuestra región, San Pablo, Buenos Aires, Montevideo, mucho, no sé por acá, se perdieron muchos empleos. Ahora se han recuperado, pero no son exactamente los mismos. No son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque la tendencia a la digitalización de la sociedad, que era y de la economía, y de los procesos de organización que ya venía ocurriendo y que estaban en la base de esa globalización, se aceleraron enormemente, a tal punto que apareció ese trabajo a distancia como un elemento dominante y con una exigencia claramente cada vez mayor de esa capacitación. La empresa, obligada a sobrevivir a cualquier precio, suprimió aquellos empleos de menor exigencia técnica y en cambio privilegió y recuperó los otros que eran lo que le permitían luego a la salida de la crisis estar. Y allí hay repercusiones sociales que no se pueden ignorar. Del mismo modo que llegó para siempre el trabajo a distancia. Ya venía ocurriendo lentamente, veníamos alternando hasta que el Zoom pasó a ser nuestra propia vida. Pasamos, como yo decía, yo dejé de vivir en Punta Carreta, Montevideo, pasé a vivir en el Zoom. Uno se levantaba con la prensa, las reuniones con el Zoom, las reuniones tal, empezamos luego en el partido, nuestro comité ejecutivo reunirse por Zoom, al principio qué raro, ahora nadie más quiere ir a la casa del partido a reunirse, para no levantarse temprano y estar a las 10 de la mañana, ¿no? Y eso le pasa a las empresas también. Le pasa a las empresas, le pasa al Estado. Hay una dificultad en el retorno a eso y eso es algo que ya quedó para siempre y que tendremos que aprender naturalmente a administrar. Y lo vamos a hacer, porque de algún modo ya eso se va reacomodando. Entonces vean ustedes cuántas cosas nos ha dejado esta pandemia en aspectos tan centrales como es el Estado, la capacidad del Estado para atender la salud, la organización internacional rebasada, las características del empleo y de todos estos factores de comunicación sustancial. De modo que allí está la pandemia. Pasó, pero dejó. Dejó heridas, pero dejó activos. Dejó también promesas. Y luego el otro segundo gran anacronismo, la guerra. ¿Cómo una guerra? Una guerra europea, sí, una guerra europea que pasa a ser prácticamente una guerra universal. Y el impacto nos llega a todos. Nos cambia los parámetros de comportamiento, las capacidades de análisis. Volvemos al tema, ¿qué es esta globalización cuando nos encontramos con un fenómeno de estas características? ¿Cómo en medio de una globalización se produce esto? Bueno, y ahí renacen dos conceptos que parecían abandonados. Uno es la geopolítica, tan consustancial para la vida de Panamá, tan ontológica y existencial. Pero entonces, la geopolítica, ¿cómo? Pero que el mundo no es global, no es que nos intercomunicamos. No, bueno, es que sí, hemos vuelto a un mundo de influencias regionales, hemos vuelto a dividirnos, hemos vuelto a agruparnos en función de solidaridades políticas. Y esto, sin duda, es realmente un fenómeno nuevo, gravitante, poderoso, preocupante. Pensemos que Rusia ha quedado desgajada de Occidente por una agresión. Incuestionablemente Rusia agredió a Ucrania. No había ninguna razón ni política, ni jurídica, ni militar. No se puede hablar de que esto, que la OTAN, esto, lo otro. No, señores.
Rusia invadió Crimea, nadie dijo nada o dijo poco y nos quedamos con algunas declaraciones. Y como invadió Crimea, también dijo, no voy a tolerar que tenga un gobierno independiente, quiero uno igual al de Bielorrusia, y como no lo tengo, la invade. Y ahí estamos en esta tremenda situación. También anacrónica, porque estábamos acostumbrados a pensar, bueno, la Guerra Fría, o la Segunda Guerra Mundial, un gran conflicto ideológico, la democracia contra el fascismo, la democracia contra el nazismo, la Guerra Fría, que fue fría entre Rusia y Estados Unidos, pero no en América Latina, donde el tributo de sangre fue bastante más fuerte de lo que se suele recordar. Pero sin embargo, entonces, ¿y esto qué es? No estamos en una guerra ideológica, no estamos como fue la Guerra Fría, no estamos en una guerra... Es una guerra territorial, es una guerra del siglo XVIII, que se libra a su vez con las armas del siglo XX, no con las del siglo XXI, casi con las del siglo XIX. Entonces, qué extraña cosa, qué extraño anacronismo este. Entendamos, no es novedoso en Rusia, esto es una vieja historia, porque Pedro el Grande ya sostenía, Pedro el Grande, el gran constructor de San Petersburgo, ya sostenía que la fortaleza de Rusia estaba en la conquista de su frontera. Esto no lo entendían mucho los norteamericanos y los ingleses cuando Stalin en la posguerra, por el final de la Segunda Guerra, reivindicaba cosas exactamente iguales a las de Pedro el Grande, que son estas mismas. Es decir, los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania. Tony Judd lo explica muy bien. Y dice, se asombraban de Stalin porque no se acordaban de Pedro el Grande. Y Pedro el Grande es el que ha homenajeado a Putin. La gran diferencia es que Pedro el Grande era europeísta. Y Putin, que parecía serlo, ahora se ha enfrentado a Occidente. Y no deja de ser un desgajamiento cultural. Pero esto muy, muy profundo. Yo lo siento mucho, pero lo dejamos para otro día. Porque mi generación se hizo leyendo a Dostoyevsky, se hizo escuchando a Rachmaninoff, se hizo escuchando a los grandes músicos rusos, Stravinsky, que era la modernidad, Rachmaninoff, que era el último romántico, ¿no? Chekhov, con sus cuentos maravillosos, fue nuestro mundo, ¿no? Ni hablemos Tolstoy, Bueno. Los artistas, el arte moderno constructivo nace allí, con Malevich, con Kandinsky. Bueno, entonces eso es otra vertiente que en algún momento vamos a tener que hablar y pensar. Pero acá estamos hoy entonces en una guerra, y esta guerra ha cambiado todo. Y ha generado situaciones muy grandes. Para empezar, Estados Unidos nunca ha estado más cerca de Europa, o Europa nunca ha estado más cerca de Estados Unidos. O sea, se ha producido una aproximación fuerte. China ha quedado en una posición incómoda, sin duda. ¿Por qué? Está allí. Acá está nuestro amigo el embajador de China. Y digo nuestro amigo porque es un viejo amigo. Les hago un cuentito. Hago un paréntesis. Hago un paréntesis, pero ¿qué hace a lo que estamos hablando? Hago un paréntesis. Este joven, hoy embajador, entonces era un jovencito diplomático que hablaba español en la Cancillería de China. Y entonces era mi traductor en la primera visita oficial que hacíamos después que habíamos reanudado las relaciones. Estamos hablando del año 88. Y allí
bueno, este señor estaba en el medio de Deng Xiaoping y vuestro ciudadano acá presente, nada menos que Deng. Que acá hago el pequeño cuento que vale porque ilustra mucho. Era el gran apogeo de Gorbachev. Y entonces le pregunto a Deng, él lo sabe. Digo, ¿cómo ve a Gorbachev? Y me dice, está terminado, está liquidado y no se da cuenta. Bueno, le pregunté a él 2 veces. Le digo, ¿qué quiere decir? ¿Que está muerto? ¿No? Y él me aclara, no, pensé en Borges y el cuento de los muertos, ¿no? No, me dice que está como, bueno, que está como acabado y que no se da cuenta de lo que le está pasando. Y entonces la pregunta obvia siguiente era, bueno, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué él cree que puede hacer la reforma política y la reforma económica a la vez? Y no se da cuenta de que la reforma política, Deng era chiquitito así. Tenía una salivadera adelante, hablaba despacito y fumaba todo el tiempo. Y entonces, dice Deng, no, dice, cree eso está equivocado. Porque no se da cuenta que la reforma política se va a comer la económica y que después se va a comer a sí misma. Eso va a pasar en Rusia y no va a pasar acá. Acá vamos a hacer la reforma económica. Esperamos llegar al año 2000 con un país sin hambre. Pensamos llegar al 2030 con un país de ingresos medios. Y en el 2050, por allá, discutiremos cómo es esto de compatibilizar la economía de mercado y el socialismo. Es bastante revelador, porque por un lado tenemos una Rusia en que realmente la política se comió todo y hoy tenemos de nuevo un nuevo autoritarismo de raíz zarista, hasta incluso con un inesperado apoyo religioso, señor obispo, inesperado apoyo religioso, que reconstruye, digamos, esa vieja concepción imperial. Y por otro lado nos encontramos con una China poderosa, una China que justamente a eso se avanza, pero que ahora tiene un gran desafío, y permítame decírselo también, embajador, con cierta imprudencia, si usted quiere. Y es que China sí tiene una enorme responsabilidad, porque si es potencia ahora su rol pasa a ser fundamental. Porque dadas las condiciones como están, tiene que ser un factor de paz. Y puede ser un factor de paz. Y debe ser un factor de paz. Lo está intentando, si me permite, para mí tímidamente. Porque va a ser muy difícil, nos damos cuenta, muy difícil resolver que Ucrania acepte perder parte de su territorio, es impensable. Un tratado definitivo difícilmente haya. Putin, ¿cómo hace para entregar lo que de algún modo conquistó con las armas sin caerse? ¿No? Porque en Rusia ya ha pagado un tributo de sangre enorme. Que la sangre vale distinto cuando se riega por defender su propia patria, cuando se riega en una agresión que no se extiende. Y bien que lo sufrió Estados Unidos con la crisis espiritual que le significó Vietnam, que por encima de todo le significó una crisis espiritual. Y algo parecido es lo que debe estar viviendo o va a vivir también la sociedad rusa. Entonces, tenemos aquí esta guerra con profundas consecuencias. Está claro que a su vez nos genera otro concepto nuevo, no solo la geopolítica que renace, la seguridad nacional, que parecía algo de la época de las dictaduras, en que se hablaba de la seguridad nacional como un factor amplio para justificar los sistemas autoritarios. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El ejemplo es Alemania, el país económicamente más fuerte de Europa, se encuentra con que de un día para el otro está desvalida en una situación de guerra. No tiene ejército, no tiene fuerza militar,
y su energía depende del enemigo. Entonces, un país que había apostado generosamente, justamente, hoy se dice ingenuamente. En aquel momento aparecía como realmente lo que había que hacer, ¿no? Hacer fe, comprometernos todos en la unidad de una Europa unida, ¿no? Gasoducto, Rusia, Alemania, ¿cómo no? Y ahora resulta que Alemania se ve enfrentada a esa realidad y tiene que aumentar sus presupuestos militares, algo impensado, luego de los traumas de la Segunda Guerra. Tiene que rever su política energética y toda Europa pasa ahora sí también a rever su política energética con todas las consecuencias hacia el mundo. Renace el carbón, que parecía condenado. Los arrebatos contra la energía nuclear, que parecía también vituperada, salvo el reducto francés, porque Alemania había condenado la energía nuclear y Francia le vendía energía que producía en plantas nucleares. Son las paradojas que ocurren con las prohibiciones que hacen los estados. Pero así era la vida. Y hoy estamos entonces en un profundo cambio energético que es el motor, ¿no? Que es el nervio motor de la sociedad. Entonces, es un panorama mundial muy extraño que a su vez nos repercute a nosotros, que nos llega también a una América Latina que tiene que adaptarse a este tiempo, que tiene que seguir pensando en su competitividad, como aquí bien se decía, pero que por encima de todo, y a mi juicio, tiene hoy más bien desafíos políticos. Los problemas de la América Latina en la perspectiva del tiempo hoy son fundamentalmente políticos. Chávez no fue el que destruyó los partidos políticos de Venezuela. Los viejos partidos de Venezuela, aquellos grandes partidos, Acción Democrática, que era el socialdemocrático, y los copellanos, era la democracia cristiana, que fueron poderosos, años 50, 60, 70, que incluso era el refugio de los tantos exiliados de dictaduras, de la ola de las dictaduras de los años 70, se fragilizaron, fenómenos de corrupción, crisis de liderazgo, y Chávez fue una respuesta. Es decir, él no fue el que destruyó los partidos. Chávez fue la respuesta que llenó ese vacío y que lo llenó como ha ocurrido con muchos de estos fenómenos populistas, con un voto popular que lo ungió para restaurar, refrescar y limpiar todo aquello que había de sucio, de corrupto o de clientelístico, como se hablaba aquí, o de liderazgos no aceptables. Aquella legitimidad y origen fue perdiéndose en el ejercicio y terminamos en una real ilegitimidad de ejercicio, en un autoritarismo y en una dictadura. ¿Por qué? Bueno, porque el fenómeno populista no es un fenómeno ideológico, es un fenómeno instrumental. El populismo es una actitud política dirigida a la conquista y la conservación del poder, normalmente sobre la base legítima de una votación que se asume no con las limitantes propias de la democracia, sino con la capacidad omnipotente para desde esa mayoría circunstancial avasallar minorías, no respetar la separación de poderes, jugar al límite del Estado de Derecho hasta terminar deteriorándolo y debilitándolo sobre la base de una explotación pública de sentimientos, de prejuicios, de irracionalidades, de temores y de odios que sustituyen el ejercicio esencial de la razón que está en el sustento de la democracia. Entonces,
Y eso no es derecha o izquierda. Eso no es derecha o izquierda porque es instrumental. Sí, podemos hablar del chavismo a la izquierda, podemos hablar de cómo empezó Daniel Ortega, a quien conocimos desde aquellos años tan lejanos de su revolución, tan esperanzada, ¿no, verdad? Y en lo que fue derivando más tarde, y en lo que luego volvió, y parecía que la democracia se había instalado en Nicaragua y ha terminado en lo que ha terminado en este esperpento. Eso a la izquierda, pero también a la derecha hemos tenido populismos. Que felizmente no llegaron a torcer la institucionalidad de dos grandes países, porque Bolsonaro y Trump son políticos populistas. Lo digo con toda claridad, son políticos populistas. Se ponen por encima de las instituciones, se ponen por encima de las leyes, apelan a los temores, a los odios, a los resentimientos, no respetan al adversario. Cuando uno ve que un presidente no va a transmitir el mando al que sigue en una democracia, pasó en Estados Unidos. Cuando uno ve en Brasil que el presidente no va a transmitirle el mando al que sigue. Y yo tuve el privilegio de estar ahí el 1 de enero en esa transmisión de mando, en que nuestro presidente Lacalle fue acompañado de 2 expresidentes. El presidente Mujica, que representa el polo bien opuesto, y Sanguinetti. Y fuimos allí 2 expresidentes y el presidente, como expresión de nuestro homenaje a Brasil, pero también como expresión de nuestra civilidad y de lo que debe ser una democracia en la cual discutimos, nos peleamos, ardorosamente pensamos en cosas distintas, pero también nos respetamos. El señor Mujica fue enemigo cuando él tomó las armas y yo integraba los gobiernos que lo combatían. Sufrimos una dictadura como consecuencia de eso. Salimos en paz. Ellos se incorporaron a la vida política, pasaron a ser adversarios políticos. Y hoy somos colegas amistosos, ¿no?, que justamente estamos trabajando para disminuir esas tensiones. Y hasta hicimos un libro conjunto de conversaciones para mostrarle a los muchachos de que se debe convivir aún en la profunda discrepancia de las ideas al amparo de la ley y de la Constitución. Ahora, los problemas de la democracia están allí, pero sin embargo Trump no pudo porque la institucionalidad norteamericana es fuerte. Y Bolsonaro no pudo porque también Brasil ha llegado a tener una institucionalidad fuerte. Tan fuerte como que vivió 2 impeachment en semejante país, ¿no? Hay que ver lo que es Brasil, ¿no? Bueno, vivió el impeachment de Collor, vivió el impeachment de Dilma, vivió la prisión de Lula. Es decir, y todo eso transcurrió dentro del sistema institucional. También eso nos ha llevado a otro tema, que también ha debilitado mucho la democracia, como es naturalmente, que es el fenómeno de corrupción por un lado y de judicialización de la política por el otro. Porque también esa traslación constante de los debates políticos a la justicia termina, sí, judicializando la política y también luego politicando inevitablemente la justicia. Porque la justicia está para dirigir los conflictos entre las personas o entre el Estado y las personas, pero no para dirigir los conflictos colectivos que debe resolver el sistema político. Pero esto mismo ha generado también todas estas situaciones que afectan a nuestra democracia. Y nuestra democracia tiene los fenómenos de insatisfacción, que no son de América Latina. Francia, la gran Francia. Hace 2 elecciones que en la segunda vuelta no están ni los republicanos de Gaulle ni los clásicos socialistas. Y se disputa entre extremos.
Es lo mismo que ha pasado entre nosotros. Fíjense Chile, un país que se ha sido considerado modelo de crecimiento en los últimos años. Los partidos de la concertación, el socialismo democrático, con dos presidentes extraordinarios como como el ingeniero Ricardo Lagos, gran figura, la doctora Bachelet, los demócratas cristianos, don Patricio Elwin, Eduardo Frei, dos periodos liberal-conservador Piñera, y se termina en una elección de dos extremos pequeños, poco representativos, que no tienen mayoría parlamentaria ninguno de los dos, y que termina en el gobierno de un joven de tradición de dirección estudiantil, lleno de buen ánimo, lleno de buenas intenciones. Aquí lo vemos todos los días luchar con la realidad y tropezarse con ella, y que va aprendiendo, como dice mi amigo Lago, pero que todos los días vive a tropezones porque no tiene nada detrás. Entonces, cuidado con vituperar de la política y de los partidos, ¿no? Porque luego eso también tiene sus serios temas, ¿no? Entonces, estamos señalando los motivos que van generando esa insatisfacción, esa distancia. Y como esto ya va siendo largo, vamos a dedicar un parrafito final a las redes y a sus consecuencias, porque este es un punto también esencial a la democracia. Antes la gente, ¿cómo se comunicaba? ¿Cómo protestaba si tenía un reclamo? Iba a su partido político, iba al comité de su barrio, iba a su diputado, o iba a su parroquia a hablar con su cura, ¿no? O iba a su gremio, o iba a su cooperativa. Ahora no. Ahora está enojado, escribe un Facebook, uno se lo encuentra al día siguiente y le dice, no sabés lo que le dije al gobierno ayer. Ah, ¿hablaste con el presidente? No, le encajé un Facebook anoche que no sabe. El presidente no durmió. Bueno, no, nadie se enteró. Entonces, esa ficción que yo caricaturizo y simplifico un poco, sin embargo, es una verdad mucho más profunda. Es un ciudadano desinsertado de las instituciones que siente que no precisa ni de su diputado ni de su cura, ni de su dirigente sindical, salvo cuando se la ve mal, que ahí sí, ahí recurre a uno o a otro. Pero entonces este ciudadano desinsertado, descomprometido, que vota en función de los rumbos publicitarios, de las modas, mundo de los influencers. No, señores, no, los políticos no son influencers, son intérpretes y conductores. Tienen que interpretar los sentimientos de la gente, pero también conducirla hacia la racionalidad. Porque, digamos las cosas como son, un político que haga todo lo que le reclama a la gente va a fundir el país en una semana. Por eso que tiene que ser conducido y conductor, intérprete pero conductor, esencialmente un pedagogo. Entonces, estos fenómenos de las redes han alterado sustantivamente la democracia representativa. Y como no podemos ignorarlo, lo que tenemos que hacer es estudiarlo, saberlo, entenderlo, discriminar lo que es periodismo y lo que es redes. Las redes no son periodismo, es simplemente un aluvión, es un aluvión inorgánico de frases, conceptos, discursos, imágenes, que van generando cosas y que son herramientas y herramientas útiles. Yo no reniego de ellas, ¿no? Internet fue una revolución, Google fue una revolución, Wikipedia, todos los abogados y presuntos literatos hablábamos de horrible Wikipedia. Hoy la usamos todos, vamos a no engañarnos, porque si queremos una fecha vamos a la Wikipedia. Pero ya sabemos bien cuál es el límite de la Wikipedia y sabemos bien cuál es el límite de Google. Pero es una herramienta fantástica, son herramientas fantásticas, hay que saber usar. Lo que ocurre es que cada herramienta nueva atrofia otra. La primera fue la escritura. Cuando el ser humano inventó la escritura, ya hubo zonas de la memoria que atrofió, porque no necesitaba recordarlo. Y así fue la evolución de la humanidad. Todos recordamos cuando apareció la maravillosa y modestita máquina de calcular, ¿no? Y hoy
¿Quién de nosotros sabe dividir por 4 cifras, como nos enseñaban a nosotros y nos torturaban en cuarto año de escuela, dividiendo con un divisor de 4 cifras? ¿No? Nadie. ¿Y eso nos hizo menos inteligentes? No. No, al revés. Nos exigió más, porque eso ya estaba dado. La cuenta no importaba, la hacemos así, pim, pim, pum, ya está. Es otro. Y esto es lo mismo que nos pasa ahora, señores. Ese es el gran tema. Esta batalla, si podemos usar una expresión bélica que no es para el caso, esta gran competencia, este gran desafío mundial se va a dar en el campo de la innovación, del que agregue algo, del que innove algo, del que tenga la capacidad de poner algo más que un algoritmo. Porque el algoritmo es repetitivo. Como dice este filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, que dice, el algoritmo repite, elimina lo diverso, fortalece lo igual. Y es lo que vemos toda la noche. Yo prendo la tele, pongo Netflix, Julio, como viste de Crown, te recomiendo tal cosa. ¿No? ¿Y de dónde sacaste que sos amigo mío? ¿No? El señor Netflix me dice, no, ya que viste esto, ahora tendrías que ver esto. Y eso es muy profundo. Porque eso es, como dice este mismo filósofo, el conocimiento ya está. La información ya está. La información ya está, pero el conocimiento es un proceso de maduración distinto. Ya el poeta Eliot, como todos los poetas que siempre alumbran, decía, ¿qué clase de conocimiento es ese que se agota en la información? Y después decía, ¿qué clase de sabiduría es aquella que se agota en el conocimiento? Bueno, esas categorías no han desaparecido. Y hoy, el ChatGPT, que tampoco debemos enojarnos con él, nos va a ayudar mucho. Sí, porque uno lo fácil, lo básico lo va a encontrar allí. Pero la innovación y la creatividad no. Y eso va a pasar en todos los órdenes de nuestra vida. Desde la ciencia hasta la literatura. Porque ¿quién puede escribir una novela que comience? Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, eso lo escribió García Márquez en el comienzo de 100 años. ¿Ustedes creen que alguna máquina va a poder iniciar así una novela? No, señores. No, señores. Acá estamos. La creatividad sigue siendo, y ese es el gran desafío. El pueblo que se eduque y que se forme para pensar, seguirá adelante. El que siga a los influencers y no a los verdaderos dirigentes, se va a agotar en eso. Ese es el desafío de la democracia. Ese es el hermoso desafío que tenemos todos por delante. Este país ha tenido continuidad. Cuando tuvo continuidad, tuvo éxito. Señores, ¿qué es lo del canal? Yo viví todas las etapas del canal. La primera vez que vine acá como periodista, en el año 57, 58, era un muchacho, viví todas las historias. Y cuando le iban a dar el canal, ¡oh, lo que va a pasar ahora cuando lo agarren los panameños! Decía. Ahí está el canal. Ahí está el canal, y los gobiernos se sucedieron, y el canal se duplicó, y es un fenómeno. Y el aeropuerto, lo mismo. Y la benemérita Copa, que yo la adoro, la Copa, porque nos conecta con todo el mundo. Y este aeropuerto, bueno, la propio Casco Viejo, que yo lo vi todo derrumbado. Lo vi todo derrumbado. Y ahora uno lo ve y dice, qué maravilla. Es decir, que Panamá ha demostrado con continuidad que puede hacer grandes cosas. Y esas grandes cosas hay que seguirlas haciendo, pensando, creando e innovando. El algoritmo nos va a dar los datos,
el pensamiento lo tenemos que poner nosotros. Y también la voluntad. Gracias a todos. Rubén Castillo Gil, presidente de CONEP, hace entrega de un reconocimiento al doctor Julio María Sanguinetti, invitado de honor y orador de fondo de esta Cena Empresarial 2023. Muchísimas gracias. Ahora viene el ministro de Industria. Viene el ministro consejero. Ahora viene El ministro consejero. Ahora viene el ministro. Adelante, ministro. Yo lo quiero anunciar porque yo también fui colega suyo en una época. Yo también